Jerónimo, ¿qué es esto? Ya van a salir unas costillas. ¿O te gusta más sin hueso? No, pues wow. La oficina es un lugar para crear recuerdos. Y hoy fue un día para recordar. Desde el inicio, el remake de The Office ha generado mucha polémica, especialmente porque la versión estadounidense se convirtió poco a poco en una serie de culto al narrar las ocurrencias de lo que aquí en México se define como un godín. Vivir el día a día en la oficina se volvió algo tan cercano que, aunque era una comedia de otro país, el ser godín en México, que básicamente significa ser oficinista, como en muchas partes del mundo, no es tan diferente. Eso hizo que la gente amara profundamente a sus personajes y que la serie se convirtiera en una referencia obligada dentro de la comedia televisiva. Hoy en día se recuerda desde el cariño, desde la nostalgia y desde el respeto, y por eso este remake tenía una responsabilidad enorme: hacerlo bien y no traicionar el legado. Comencemos. Esta versión, inspirada en la conocida The Office, nos presenta la historia en formato de remake mexicano dentro de una empresa jabonera ubicada en Aguascalientes llamada Jabones Olimpo, donde el heredero de la matriz, Jerónimo Ponce III, intenta sacar adelante su sucursal mientras lidia con empleados peculiares, dinámicas absurdas de oficina y situaciones que reflejan con humor la vida godín en México. A través del formato de falso documental, la serie muestra cómo en esta oficina intenta sobrevivir al caos cotidiano mientras que busca mantenerse a flote dentro de un entorno laboral tan incómodo como divertido. La oficina inicia de forma lenta, eso es una realidad, pero poco a poco va tomando forma a partir del tercer episodio. Es ahí donde la serie comienza a encontrar su ritmo, su tono y sobre todo la química entre los personajes. El espectador empieza a sentirse identificado con las situaciones cotidianas de la oficina, especialmente si alguna vez has trabajado en un ambiente godín, porque muchas de las dinámicas resultan familiares. En términos de comedia, la serie tiene momentos bastante efectivos. Hay chistes que funcionan muy bien porque aterrizan a la realidad mexicana, al humor cotidiano de oficina, a esas pequeñas situaciones absurdas que todos hemos vivido alguna vez. No todos los chistes logran aterrizar, eso también es cierto, pero los que sí funcionan permiten que la serie mantenga un ritmo agradable y que poco a poco vaya construyendo su propia identidad. Se nota que la serie está encontrando su voz conforme avanzan los episodios y eso es algo positivo para una primera temporada. En el apartado técnico hay detalles que, aunque no siempre se notan de inmediato, enriquecen bastante la experiencia. Por ejemplo, en la oficina de Jero, interpretado por Fernando Bonilla, se puede observar diferentes salvapantallas en su computadora a lo largo de los episodios, con memes, frases y pequeños guiños que reflejan muy bien la cultura godín mexicana. Son detalles que hablan de un muy buen diseño de producción y de una intención clara de construir un universo cercano, reconocible y muy bien contextualizado dentro del entorno laboral del país. El elenco en su mayoría funciona bastante bien. Sí existe cierta irregularidad en algunas actuaciones, pero tampoco estamos hablando de algo grave ni mucho menos. Es una irregularidad normal en una primera temporada que todavía está encontrando su tono. En general, los actores tienen buena química y logran que la dinámica de oficina se sienta natural y creíble. Alexa Swart, por ejemplo, no lo hace mal, pero sí se percibe que todavía está entrando en el mundo de la actuación. Su trabajo es funcional y correcto, aunque claramente puede crecer mucho más conforme avance la serie. Erika de la Rosa, por su parte, interpreta a un personaje que busca poner orden dentro de la oficina mientras mantiene un tono cómico, y aunque no siempre logra equilibrar ambas cosas de forma perfecta, tampoco se siente como una mala actuación, simplemente es un personaje que todavía puede definirse mejor con el tiempo. También es interesante notar que los creadores de la serie, que al mismo tiempo son los creadores de Club de Cuervos, presentan ciertas similitudes en estilo. En algunos momentos se perciben rasgos en la construcción del humor, en el ritmo de los diálogos y en la manera en que se desarrollan los personajes. No es algo que distraiga ni que haga sentir que se está viendo la misma serie, pero sí existen pequeñas similitudes que conectan con su sello creativo, lo cual aporta coherencia a la propuesta sin quitarle identidad propia a la oficina. Ahora bien, uno de los puntos más interesantes surge cuando se compara la primera temporada de The Office con la primera temporada de La Oficina, y aquí hay algo que vale mucho la pena destacar. La versión mexicana logra conectar más rápido con el público. Con pocos episodios ha conseguido que la audiencia se sienta parte de la dinámica de la serie, mientras que la versión estadounidense necesitó más tiempo para encontrar su tono y consolidar su estilo.
Esto no significa que una sea mejor que la otra en términos absolutos, pero sí demuestra que la oficina ha sabido construir una conexión emocional más inmediata con el espectador. Y esto es muy buen augurio, porque si con una temporada tan introductoria ya se está logrando este nivel de cercanía con el público, es bastante probable que en futuras temporadas se pueda desarrollar mejor los personajes, fortalecer el humor y construir una narrativa mucho más sólida. En otras palabras, la serie todavía se está cocinando, pero los ingredientes están ahí. En términos generales, esta primera temporada se siente introductoria, pero también prometedora. Tiene una base sólida, tiene personalidad, tiene momentos muy bien logrados y demuestra que existe una intención clara de construir algo propio dentro del contexto mexicano. En conclusión, La Oficina está empezando a despuntar desde sus inicios. Aún es muy pronto para asegurar que se convertirá en un super éxito en futuras temporadas, pero como temporada introductoria es una propuesta bastante sólida. Se nota que los directores y productores Marcos Bucay y Gaz Alasraqui han entendido muy bien la esencia del formato de The Office y han tomado una decisión inteligente al no llenar la serie con figuras excesivamente comerciales. En lugar de apostar por nombres demasiado mediáticos como podría ser alguno de los Derbez, Omar Chaparro, Regina Blandón u otras grandes celebridades del mercado mexicano, han optado por un elenco más discreto y menos comercial. Actores conocidos, sí, pero no tan saturados mediáticamente, lo cual permite que los personajes respiren y que el espectador los vea como verdaderos godines y no como estrellas disfrazadas de oficinistas. Esa decisión creativa es, sin duda, una manita arriba porque abre la puerta a que la serie crezca de forma natural, a que los personajes evolucionen con el tiempo y a que futuras temporadas puedan desarrollar historias mucho más sólidas. La Oficina, más que buscar ser un éxito inmediato, parece estar construyendo un camino propio y eso en un remake es probablemente la mejor decisión que pudieron haber tomado. Por eso yo le doy un 7 de 10. ¿Qué opinas de esta primera temporada? Déjame tus comentarios y recomendaciones de series o películas que debería de reseñar próximamente. Dale like al video si te gustó y no olvides seguir las redes sociales de La Botanita Sortida y suscríbete al canal.